Hoy vamos a hablar sobre bacterias. Las bacterias son causantes de muchas enfermedades. Deberíamos eliminar el 99.9%, que no quede ni una sola de ellas. Espera, es cierto que las bacterias suelen tener mala fama, ya que se les asocia con enfermedades, pero la verdad es que hay otras que son inofensivas que pueden mostrar un perfil solidario. Y hay otras en las que vamos a hablar hoy que son beneficiosas para el medio ambiente. Beneficiosas, las bacterias pueden hacer algo por el medio ambiente, a sabiendas de que el aumento de la población y la urbanización han provocado la constante y persistente contaminación del medio ambiente de difícil consolución. Sí, pueden hacer y mucho. ¿Sabes qué es la bioremediación? La bioremediación es un proceso por el cual se utilizan microorganismos, hongos o plantas para reparar un ambiente contaminado, por ejemplo con hidrocarburos. A ver, me estás diciendo que las bacterias pueden limpiar suelos donde hubo derrame de Petróleo y cualquiera de sus derivados. Los microorganismos degradan enteras moléculas orgánicas transformándolas en moléculas más pequeñas y no tóxicas. Existen investigaciones... Espera. Necesito una voz con experiencia. Está bien, pero la tendrás después de definir los procesos de la bioremediación. La remediación puede llevarse a cabo de dos formas. Una consiste utilizando los microorganismos presentes en el ambiente contaminado, que lograrán sobrevivir incorporando en la zona nutrientes que les permitan multiplicarse. A esto se le llama bioestimulación. La otra manera es llevar microorganismos desde el laboratorio a la zona contaminada. Esto es necesario cuando la contaminación es tan grave que no quedarán suficientes bacterias vivas en el ambiente. Y a esto se le conoce como bioaumentación. Ahora escucharemos algunas generalidades de la bioremediación. Después de realizar una búsqueda bibliográfica, hemos encontrado que por la complejidad del crudo de petróleo y sus derivados, es necesario bacterias con una amplia capacidad enzimática. Dentro de los cultivos mixtos se usan dos tipos diferentes, que sería consorcio definido, en donde se emplean cepas conocidas y complementarias entre sí, y los consorcios no definidos, en donde a partir de ambientes donde haya ocurrido una contaminación con hidrocarburos, se obtienen las muestras para la bioremediación. Los microorganismos pueden vivir a expensas de estos compuestos químicos. Entre los compuestos prefieren hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, las resinas y los asfaltenos. La explicación a esto puede ser que los organismos como estas bacterias viven desde hace millones de años, mucho antes que los organismos superiores como los humanos, en donde las condiciones y la composición química eran muy distintas a las actuales. Para el cultivo de estas bacterias, en la bioremediación, el medio debe proporcionarle al microorganismo las mejores condiciones. Por ejemplo, para el caso del oxígeno existen microorganismos anaeróbicos que degradan hidrocarburos, pero las rutas metabólicas aeróbicas son más eficientes. Por lo tanto, los microorganismos más usados son los aeróbicos. Para las condiciones de pH, un pH muy ácido o muy básico generan una degradación lenta. Los rangos óptimos de este pH están entre 6 y 8, pero para periodos prolongados es necesario un pH entre 7.4 y 7.8. Para estos cultivos son necesarios micronutrientes o fertilizantes, ya que los compuestos químicos presentes en los hidrocarburos no poseen todos los elementos necesarios para su desarrollo. Algunos de los compuestos y usos son el carbono, que es utilizado para generar dióxido de carbono, oxígeno y enzimas; el nitrógeno, que es usado para generar aminoácidos, proteínas, enzimas y otros ácidos nucleicos; el fósforo, que es utilizado para la síntesis de ácidos nucleicos y fosfolípidos; y el potasio, que es usado para la catálisis de una reacción en el interior de la célula, entre otros. La humedad relativa del medio para obtener una capacidad óptima está entre el 30 y el 90% de la capacidad del campo donde se encuentran estos. Entre las bacterias más usadas están las que corresponden al género Pseudomonas, que son microorganismos que pueden usar estos hidrocarburos como fuente de carbono y energía. Lo que hacen es convertir estas moléculas en productos más pequeños. Las bioremediaciones se han generado simbiosis, como por ejemplo entre la pseudomona y la artrobacteria, para poder degradar el fluoreno, que es un compuesto del petróleo, o también otra simbiosis que se da entre la especie Rhodococcus erythropolis, Bacillus cereus y Pseudomonas fluorescens,
para la degradación de hidrocarburos poliaromáticos. Según la bióloga Nancy López, en un estudio realizado en la Antártida se encontró una especie de bacterias. A esta especie le dieron el nombre de Pseudomonas extremo-australis, debido al lugar donde fue hallada. El género Pseudomonas representa un grupo importante de bacterias gram-negativas, el cual incluye especies de gran versatilidad metabólica, así como de propensión patológica, y de ahí su importancia, tanto clínica como ambiental. El interés de este género se ha reflejado en el gran número de publicaciones de investigación originales o de revisiones y libros donde se enfatiza la notable capacidad de estos microorganismos para degradar una cantidad de compuestos orgánicos. La especie hallada produce un polímero compuesto por monómeros de 4 carbonos. Este polímero se llama polihidroxibutirato y es interesante porque es un plástico con características más rígidas comparadas con los que tienen monómeros más largos. Otra de las características de gran interés es que tiene la capacidad de producir los dos polímeros. A través de manipulación genética se puede anular la producción de uno de los dos polímeros y se observa que produce el de la cadena más larga, por lo cual el plástico que se obtiene es mucho más flexible. Esto conlleva a la posibilidad de obtener un plástico rígido y uno flexible a partir de la misma bacteria. Bueno, por otro lado, los plásticos son polímeros petroquímicos resistentes al ataque químico y biológico, pues estos generan contaminación visual y ambiental. Actualmente, los biopolímeros, como los polihidroxialcanoatos, constituyen la materia química alternativa para la producción de plásticos biodegradables. El polihidroxibutirato es el más caracterizado y acumulado frecuentemente por bacterias. Además de ser biodegradable, es biocompatible, por lo que es empleado en la industria tisular para la fabricación de prótesis y otros componentes médicos. Se sabe que en la actualidad el costo de los plásticos derivados de bacterias es mucho más alto que el de los derivados del petróleo. Esto es debido básicamente a la fuente de carbono que se emplea como materia prima. Por esto se ha sugerido utilizar otras fuentes de carbono como los residuos de actividades agrícolas e industriales. Sin embargo, existen varios factores que nos llevan a pensar que en algún momento se va a tener que cambiar el tipo de plástico que utilizamos actualmente, dado que estos son muy contaminantes y a que las reservas de petróleo pues en algún momento se van a agotar, y del mismo modo que se buscan otras alternativas para nuevos combustibles, también se tendrían que buscar nuevas alternativas para la producción de plástico.